Bueno, ya estamos aquí una vez más. Te doy la bienvenida a ti que estás ahí al otro lado de la pantalla. A ti que ya estás listo a escuchar lo que tenemos para este día, lo que Dios ha permitido para este momento que yo pueda compartirte. Así que te agradezco mucho tu presencia, ¿verdad? Y ese apoyo pues que tú me otorgas en este día. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Bien, vamos a orar en este instante poniendo este espacio en las manos de Dios. Así que acompáñame. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí dispuestos una vez más, Señor, ya listos a compartir la palabra que tú nos has otorgado en este día, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en la vida de los corazones de quienes lo van a escuchar, que no se pierda esta semilla, sino que quede bien cimentada en nuestros corazones y que cumpla el propósito para el cual está siendo enviada en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos llevando la serie Organización Divina, ¿verdad? Organización Divina. Y el día de ayer estuvimos viendo ciertos conceptos, ¿verdad? Relacionados con la organización divina. Y es que estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios organizado, ¿verdad? Y por lógica, pues nosotros también tenemos que tener esos aspectos porque Él nos creó a nosotros y nos transfirió, ¿verdad? En ese aliento de vida nos transfirió a nosotros esos características, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema y es la organización en el cielo. ¿Cómo es que se dio esa organización en el cielo? Y para ello pues vamos a irnos a Génesis 1:1, ¿verdad? Yo sé que te lo puedes de memoria, pero vamos a ver ahí, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y podemos notar aquí un Dios creador, ¿verdad? Y que toda la creación pues nosotros podemos ver, ¿verdad? Todo lo que podemos observar a nuestro alrededor, todo tiene un orden, ¿verdad? Ello significa la organización, todo tiene un orden. Los animalitos están creados en su especie, en su lugar, en su hábitat, en su ecosistema. Todo tiene un orden y ahí podemos manifestar o podemos ver, ¿verdad?, cómo está manifiesto lo que es la organización de nuestro Dios en cuanto a la creación. Entonces vamos a ver ahora cómo es que Dios organizó todo allá en el cielo. Porque decimos nosotros que también, ¿verdad?, está establecido este concepto donde Él habita, que es en el cielo. Ahora, ante todo esto, vamos a conocer un Dios todopoderoso que tiene planes y propósitos en lo que vamos a ver ahorita. Y para empezar, quiero que abras el libro de Ezequiel, capítulo 1. Quiero mostrarte algo, ¿verdad? Que Dios me abrió el panorama en ese momento, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando, ¿te acuerdas de aquella serie que tuvimos en el libro de Ezequiel, cuando hablamos de volver a la vida? Pues el Señor me mostró ahí ciertos aspectos. Y bueno, para ahora es el punto clave, ¿verdad?, donde podemos otorgarlo. Ahora es el momento que estamos hablando de organización. Dios me mostró algo referente a la gloria de Dios cuando Dios estaba manifestándose a Ezequiel, ¿verdad? Y se presentó en esa visión. Vamos a ir ahí y quiero empezar allá leyendo Ezequiel 1:6, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 6 en adelante. Dice, vamos a ver la organización de acuerdo a la representación de su gloria. Y primero vamos a entender acá que Dios se manifiesta como autoridad absoluta. Y lo vemos en el versículo 26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Lo primero que podemos notar aquí es que Dios se manifiesta y aparece en un trono. Aparece en un trono como para decir, bueno, es la autoridad absoluta, es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el jefe de todo su plan perfecto de la creación, de todo su plan perfecto de lo que es la iglesia y todo lo que existe, ¿verdad? Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el rey absoluto. Y primero lo podemos notar acá, cómo se presenta como autoridad absoluta. Luego vemos ciertas características del trono para poder entender qué tiene que ver, qué relación tiene que ver con nosotros. Y vemos allá en el versículo 27, dice,
Y vi apariencia como de bronce, refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos, ¿verdad? Para abajo, vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor. Y yo te hago la pregunta ahora, ¿verdad? El fuego o el bronce refulgente es un metal, ¿verdad? Que para que pueda brillar, como dice la palabra de Dios ahí en el versículo 27, para que pueda brillar, tiene que ser pulido, ¿verdad? Dice que él venía en ese trono, pero todo lo que manifiesta la presentación de la gloria de Dios tiene esos misterios escondidos. Y dice que venía ahí esa bronce refulgente que representa el material trabajado, representa aquello pulido, representa aquello procesado, ¿verdad? Entonces nosotros somos aquel material manejable, aquel barro en las manos del alfarero. Y para poder cumplir un propósito de Dios, tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que venir a entender que Dios nos quiere procesar para poder realizar el propósito o el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que había fuego en todo eso. ¿Y el fuego qué hace? El fuego purifica, quita todas aquellas escorias, quita todo aquello ruin, ¿verdad?, que hay en los materiales que pasan por fuego. Y así mismo somos nosotros. Cuando pasamos por fuego, nosotros vamos creciendo, vamos madurando. Ya nuestras actitudes son diferentes, nuestras palabras cambian, nuestra forma de pensar es transformada. Y todo eso ocurre cuando nos dejamos moldear por la presencia de Dios. Entonces, para poder venir y entrar a ejercer lo que es el propósito de nuestras vidas, debemos entender que Dios nos quiere pulir. Dios no quiere transformar, Dios quiere cambiarnos, ¿verdad? Para que Él pueda venir y ejecutar el plan perfecto de Él en nuestras vidas. Otra característica que podemos ver ahí, otra descripción, dice que traía un arco iris, se le venía manifestando en el trono un arco iris. ¿Te recuerdas tú a dónde más menciona eso? Allá en Noé, ¿verdad? La historia de Noé después del diluvio. Cuando vino Dios le dijo, contigo voy a hacer este pacto, esta alianza, ¿verdad? Que ya no va a haber, ya no se va a destruir la tierra con agua. Entonces aquí podemos recordar esto en el versículo, ¿verdad? 28, dice así. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Había un arco iris ahí. ¿Y qué significa eso? Significa el pacto, la alianza, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Es la relación entre Dios y los hombres, ese pacto, esa alianza, esa palabra que Dios viene y otorga al ser humano y que Él no falla. Él cumple sus pactos, Él cumple su palabra y nosotros podemos contar con un Dios que si Él nos da una palabra, nosotros nos podemos sentir respaldados por esa palabra porque Él la va a cumplir. Estamos viendo a un Dios comprometido, ¿verdad? Con lo que es un pacto, una alianza para con el ser humano. También vemos aquí la dirección de Dios allá en el versículo 12. Estamos viendo el capítulo 1 de Eclesiastés. Tú después lo puedes ir viendo más despacio. Pero ahí en el versículo 12 dice así, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se movían, o sea, cuando andaban no se detenían, ¿verdad? Vamos a leerlo mejor de aquí, creo que lo copié mal. 12 dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Amén. No se volvían. Vemos aquí la dirección de Dios. Dios les decía a dónde tenía que ir. Y en este momento estamos hablando de los 4 seres, que estamos hablando de esos querubines, porque también ellos tienen ahí su misterio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de los 4 querubines que dice ahí, caminaban cada uno derecho hacia donde el Espíritu les movía, una dirección de parte de Dios, amén. Y qué importante es que nosotros tomamos todas las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, pues entonces vamos a mantenernos en la dirección correcta, haciendo la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros, amén. ¿Qué más podemos ver ahí? En el versículo
24. En el versículo 24 dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Vemos ahí ese ruido como la manifestación de su poder. En ese momento estaba haciendo presencia la gloria de Dios. Y como habíamos hablado otras veces, la gloria de Dios representa su poder, ¿verdad? Su santidad y la presencia misma de Él. Entonces podemos ver que es inevitable poder entender eso, poder callarlo, poder evitarlo, poder oscurecer lo que es, ¿verdad?, la manifestación del poder de Dios, lo que es la presencia de Dios, lo que es la manifestación de su poder. Cuando Él obra, eso no se puede callar. Entonces eso es un ruido, es un escándalo, es algo que inevitable. Entonces podemos entender esto, que cuando nosotros estamos enfocados en estos puntos anteriores, cuando nosotros venimos y atendemos a la dirección de Dios, sabemos que Él es el que nos ha dado una palabra y que Él cumple su pacto con nosotros. Vamos a ver manifestada el poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Es una manifestación que no la podemos nosotros evitar. Ahora vamos a ver características en cuanto a los querubines, porque lo que acabamos de ver es en cuanto al trono, lo que está manifestando Dios en el trono, pero también entre los querubines también Dios me manifestó esto. Y para poder ver acá el versículo 6, dice ahí, el versículo 6, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Esto representa el plan de Dios, ¿verdad? Representa el ministerio de Jesús, porque lo vamos a leer hasta el versículo 8 y dice: y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas como los 4 lados. Vemos aquí el número 4, y el número 4 significa plenitud, creación del mundo, del universo, simetría espiritual. Todo eso significa el número 4. Y vemos acá estas 4 caras, estas 4 alas, que las caras, recordemos que eran simbolizan los 4 evangelios de Jesucristo, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nos presentan ahí ciertos aspectos de animales, ¿verdad? El de buey, el de águila, el de león, y vemos también el aspecto de hombre. Entonces todo ello tiene relación con el ministerio de Jesús. Entonces aquí eso estaba manifestando desde ese momento, la gloria de Dios. Lo estaba manifestando desde ese momento, lo que iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos 4 alas, que son la cobertura. Vemos los pies derechos, ¿verdad? Que son los caminos rectos, donde todo hijo de Dios camina, porque Él endereza los pasos. Vemos el pie de becerro, que en este caso significa el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que estos animalitos se ofrecían en sacrificio, ¿verdad?, para expiación de pecados. Y también la mano de hombre, que representa la obra humana de nuestro Señor Jesucristo acá en esta tierra, en el momento, ¿verdad?, que Dios estaba mostrando los 4 evangelios. Los querubines venían representando, en este entonces, como Dios me lo mostró a mí, lo que era lo que Jesucristo venía a hacer a este mundo. Entonces, como podemos notar aquí, Dios desde un principio, porque el punto es desde un principio, en esa manifestación de la gloria de Dios, en ese momento que se le presentó a Ezequiel, ahí traía él su plan. Estaba representando su plan a través de esos 4 querubines que se mostraron, que venían junto a la par, ¿verdad?, del trono de nuestro Dios. Vemos aquí el propósito reflejado, ¿verdad?, de su gloria, que era de venir y traer a Jesucristo al mundo para salvación de la humanidad. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Ya enfocándonos un poquito más aquí, pero vamos a ver, para cumplir nuestro propósito, hay ciertos aspectos que se ven en lo que es ese contexto que nosotros podemos tomar en cuenta. Y es dice aquí, en el versículo 9, dice: con las alas se juntaban el uno al otro, no se movían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Qué notamos ahí? Sus alas se juntaban
uno al otro trabajaban en equipo. No iba uno antes y otro después. Agarraban sus alas, o sea, uno al otro unidos. Y nosotros podemos trabajar esta organización en equipo, no en grupo, porque el grupo es un grupo de personas, cada quien hace lo que quiere. Pero en un equipo, cada quien tiene una responsabilidad y aporta al equipo con un mismo fin, con un mismo propósito. Entonces, aquí estamos viendo que esos querubines trabajaban en equipo, dice, con las alas se juntaban el uno al otro. No se movían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Tenían trabajo en equipo, caminaban hacia la misma dirección, hacia la misma visión. No se iban a distinto rumbo, todos caminaban hacia el frente y caminaban hacia la misma dirección y trabajaban en equipo. Mira qué maravilloso es eso. ¿Cómo nosotros podemos aprender de esto? Unirnos en equipo, unir nuestras alas, nuestros brazos, ¿verdad? ¿Qué significa? Y seguir avanzando hacia la misma visión para obtener un objetivo en común, ¿verdad? Que en este caso es la salvación de las almas, porque eso es nuestra misión. Todos trabajamos para ello, en diferentes áreas, pero toda la finalidad es que las almas se conviertan. Mira qué bonito es esto. Ahora, ¿qué más en el versículo 11? Dice, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Tenían alas arriba, o sea, se estaban cubriendo todos, pero también tenían dos alas que cubrían su cuerpo. ¿Qué significa eso? Lo que Dios me mostraba era que el equipo se cuidaba entre sí, se cuidaban en grupo, en equipo. A sus alas arriba se cuidaban todos en grupo, tenían cobertura, ¿verdad? Se cubrían todos, pero también en singular, también se cuidaba cada uno. Para poder nosotros venir y cumplir nuestro propósito, debemos de cuidar al hermano. Debemos ver la necesidad del otro. Trabajar en equipo también tiene que ver con eso, con buscar el bienestar del otro, ayudar a aquel que se queda atrás, venir a auxiliar al que necesita ayuda, darle la mano al que necesita ayuda. Dice la palabra de Dios que los más fuertes ayudemos a los más débiles, los más espirituales que veamos por los que son menos espirituales, ¿verdad? ¿Dice así o no dice así? Claro que así dice. Entonces aquí podemos ver ayudar a los demás, ayudar a que todos vengan a un mismo sentir, a caminar de manera igual. Todos, ¿verdad? En la visión de Dios, a cada quien le ha otorgado su visión, pero que todos trabajemos en lo mismo, o sea, para buscar el mismo propósito, para obtener el mismo propósito, resguardándonos unos a otros, no criticándonos, no aislándonos, no apartando, no negando, sino que todos juntos, unánimes, protegiéndonos unos a otros, aconsejándonos unos a otros, ¿verdad? Protegiéndonos a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que debemos de cuidar nuestro corazón porque Él emana la vida, que debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuidándonos a nosotros mismos, pero también cuidándonos entre nosotros, no dejando a nuestro militante tirado, herido, que termine de morir. No, ¿verdad? No podemos hacer eso. Tenemos que levantar a nuestros heridos y sanarlos con el poder de Dios. Amén. Entonces dice acá, ellos nos muestran esto. El Señor me mostraba esto a través de lo que estamos leyendo y te lo estoy compartiendo a ti ahorita. El versículo 18 dice que sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los cuatro. O sea, tenían una visión amplia, porque los ojos significan ver, ¿verdad? Muchos ojos, ¿verdad? Altos y espantosos, dice, o sea, una visión que realmente una persona que tenga una visión extensa es una persona que asusta, porque es una persona que va más adelante que todo lo demás, porque está allá, o sea, las personas ven lo que está aquí, ¿verdad? Puedes, por ejemplo, yo puedo ver acá este lapicero, yo lo veo ahorita aquí, cualquiera puede ver un lapicero que tengo aquí en mi mano y este es mi presente. Pero otra persona que se visualiza a futuro, pues ese lapicero está en manos de alguien que va a escribir o que va a hacer una carta, que va a hacer un libro, o ese libro va
o esa carta va, o ese lapicero o esa pluma va a pasar de generación en generación, ¿verdad? Para que vayan escribiendo de generación en generación. O sea, alguien se puede, es la forma de perspectiva. Es como vemos las cosas, que no podemos limitarnos a lo que estamos viendo en el momento, sino que tenemos que ver más allá de lo que está aconteciendo. Y esa visión la tenían ellos. Dice que tienen muchos ojos por todos lados. O sea, están a la expectativa. No los sorprende nada, porque están en todo, están viendo lo que pasa en todos lados. Y así debemos de estar nosotros alertas. Amén. Ahora, ¿qué más? Dice aquí en el versículo 17. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. O sea, iban a sus 4 costados, pero cualquiera puede decir, andaban aquí al otro lado. No, iban en la misma dirección, caminaban a los 4 costados, iban a la misma dirección, pero no se volvían por nada. ¿Qué significa eso? Dejar atrás tu pasado. El pasado nos detiene de avanzar hacia lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces estamos anhelando y estamos ahí amarrados, atados a un pasado que ya no va a ser. Porque vamos hacia el frente, vamos hacia adelante, vamos hacia donde Dios quiere, vamos caminando el camino que Dios va abriendo, vamos aquí hacia adelante. Entonces así son ellos, dice que no se volvían cuando andaban, tenían una dirección ya precisa la que Dios les había establecido y para ahí caminaban. Nosotros tenemos que ser igual. Dios nos otorga una visión, Dios nos otorga un camino, Dios nos da una dirección y es hacia ahí donde tenemos que ir. No tenemos que desviarnos, dice la palabra de Dios, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Vete a donde el Señor te está ordenando y vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, gloria a Dios. Vete a la dirección que Dios te está diciendo y ahí es donde tú vas a ver manifestar el poder de Dios en ti. Amén. Entonces, no dejemos atrás el pasado, lo que ya pasó, no podemos hacer nada para volver allí. ¿Verdad? Lo que pasó ya pasó y es momento de avanzar hacia lo que viene. Amén. Ahora, ¿qué más podemos ver? Dice aquí en el versículo 14. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Estamos hablando aquí de una velocidad en hacer la palabra de Dios. Es que cuando Dios te da una palabra, tú tienes que hacerlo en el momento que Dios te lo dice, no cuando te relajas, no cuando piensas cómo lo vas a hacer, no cuando tienes que hacer un plan antes de hacerlo. Cuando Dios te dice, mira, tenés que hacer esto ya, es que lo tienes que hacer en el momento que Dios te dice que lo que tienes que hacer, porque en ese momento es que está la cobertura de Dios en tu vida. Ellos dicen que los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Estamos viendo velocidad en lo que ellos hacían. Y así mismo tenemos que hacer nosotros, veloces en lo que Dios está estableciendo en nuestra vida. Hacerlo en el tiempo de Dios. No velocidad como para venir y quitarle a otro la oportunidad y yo hago esto para que el otro ya no lo haga. No, lo que es legítimo. Dios respalda lo legítimo. Hay que ser conscientes. Dios respalda lo legítimo. Lo que Dios te dice a ti que tienes que hacer, con eso corre. Con eso hazlo. Lo que Dios te dice a ti, lo que Dios le dice al otro, pues él va a dar cuenta de lo que Dios le está diciendo, si lo hace o no lo hace. Pero lo que Dios te dice a ti, con eso tienes que correr, porque ahí Dios te está respaldando. Amén. Ahora, ¿qué más? Vemos allá en el versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Qué significa eso? Dependencia de Dios. Donde Dios te dice que vayas, ahí ve. Así decían ellos. Donde el Espíritu les decía que se moviesen, ahí se movían. Donde el Espíritu de Dios te diga que tienes que ir, ahí tienes que ir. Donde Dios te ordene, allí tienes que ir. Lo que Dios te establezca hacer, eso tienes que hacer.
porque ahí vas a ver la gloria de Dios en tu vida. La dependencia de Dios es muy importante para poder ver la mano de Dios manifestarse en nosotros. El obedecer a Dios es sumamente importante. Todos los personajes bíblicos, y lo he repetido 3 veces, hemos visto sus victorias porque han rendido su voluntad a Dios y se han sometido a lo que Él les ha pedido hacer, sin importar qué incoherente se escuche. Sin importar, ¿verdad?, qué incoherente sea lo que Dios está pidiendo. Pero ellos obedecieron y vieron la victoria. Si tú quieres ver victoria en este año que viene, empieza a depender de Dios. Que todas las decisiones que tú tomes sean respaldadas por Dios. Que cuando Él te diga algo, obedezcas en el momento que Dios te lo está diciendo. Y no importa qué tan tonto sea como lo podamos ver nosotros. Pero si Dios, acordemos que nuestros razonamientos no es igual a lo de Dios. Él dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Nosotros podemos pensar coherentemente como humanos, pero Él es un ser espiritual. Entonces debemos de entender eso, ¿verdad? Y cuando Él ordene hacer algo, hay que hacerlo para poder ver su mano obrar. Amén. ¿Qué más podemos ver aquí en el 21? Versículo 21 dice, cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos separaban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Vemos aquí aquella situación de enseñar a otros, de instruir a otros lo que tú has aprendido, de una multiplicación, ¿verdad? Porque si aquí ellos andaban, las ruedas les seguían. O sea, Él es como una guianza, ¿verdad? Es como que alguien va guiando y el otro va detrás porque va haciendo lo mismo. Pero para que otro haga lo mismo, tú tienes que mostrarle el camino, tú tienes que enseñarle. ¿Y qué estamos asegurando ahí? La futura generación, lo que vienen detrás de nosotros. Eso es lo que estamos asegurando ahí. Que podamos enseñarle lo que nosotros aprendemos para que ellos también puedan hacerlo en el momento que les toque, que les corresponde hacer lo que Dios destine para ellos hacer. Entonces aquí dice, ¿verdad? Esto es lo que significa multiplicación o asegurar, enseñar a otro lo que tú aprendiste. No te quedes con ese conocimiento, ¿verdad? Enséñale a otro. Dios por eso te permite, te da sabiduría, entender ciertas cosas para que tú lo compartas con otro, ¿verdad? Y también de esa manera tú creces. Cuando uno viene y ese conocimiento lo tiene y lo enseña, uno crece porque está enseñándole a otro lo que aprendió, ¿verdad? Uno crece y también ayudas a otro a que entienda mejor las cosas y podamos multiplicarnos con la misma visión. Amén. Ahora, ¿qué más? En el versículo 28, ve la segunda parte del versículo 28. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vemos ahí un rendimiento, una humillación a Dios, porque las fuerzas humanas se rinden ante la voz de nuestro Dios. Cuando Dios te habla a ti, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo creo que así es con todos. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos está otorgando una asignación, cuando Dios nos dice algo profético, yo creo que a todos se nos salen las lágrimas, ¿verdad? Nuestro cuerpo se viene y se rinde. ¿Por qué? Porque no podemos soportar lo que es la presencia de Dios. Cualquiera que cuando la gloria de Dios llega a un lugar, no se puede contener y mantenerse de pie una persona. Entonces, por eso dice aquí, Ezequiel, ¿verdad? Aquí está hablando de Ezequiel. Esta fue la visión, dice, de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. No se puede contener una persona ante tal poder de la presencia de Dios. Amén. Ahora, voy a hacer una breve resumen de lo que es esta primera parte, de lo que es lo de la gloria de Dios, por si acaso no me comprendiste perfecto. Voy a decirlo sin citas bíblicas, solamente los puntos claves para que te quede más seguro allí. Vemos ahí la organización, ¿verdad?, que nos presenta Dios o que me mostró Dios referente en esta porción bíblica. Y es que en primer lugar Dios se establece como autoridad máxima. Él es nuestro Dios, Él es el jefe de todo y es a Él que nos debemos de someterlo y verlo de esa manera. Someternos a Él como el único jefe y Dios verdadero, Rey de Reyes. Amén. Debemos de saber que Dios nos moldea para el cumplimiento de un propósito.
Además que Él es un Dios de pactos y que no falla su palabra. Que Él nos da una dirección perfecta y que jamás se equivoca. Que vemos la manifestación de su poder cuando nosotros somos accesibles a lo que Él está pidiendo de nosotros. Además, Dios tiene un plan para cada persona. No nacimos por gusto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en eso Él nos otorga su cobertura y también nos da un camino perfecto porque Él ordena nuestros pasos. Amén. Ahora también debemos de cumplir nuestro propósito tomando en cuenta lo siguiente. Trabajemos en equipo. Caminemos en la misma visión o dirección. Tenemos que ser personas determinadas a cumplir la voluntad de Dios. Debemos de proteger a cada miembro del equipo y nuestra propia vida también. Debemos de tener una visión amplia porque Dios no es un Dios de solo ahora, es un Dios eterno. Debemos de dejar atrás el pasado para seguir con lo que Dios otorga en el futuro, en el presente, en el futuro. Ejecutar la palabra de Dios en el tiempo de Dios, lo que Él te pide hacer en el momento, hay que hacerlo. Hay que correr con ello. Hay que ser dependientes de Dios, ¿verdad? Porque eso nos va a garantizar el objetivo, que nos resulte como está establecido. Que hay que humillarnos ante Dios, no podemos venir con aquella fortaleza o venir con aquello que nos ponemos de rebeldes, ¿verdad? Cuando Dios viene a nosotros, ¿verdad? Es la manera de que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, le damos la oportunidad de que nos hable, así va a suceder. Vamos a escuchar su voz. Y enseñar a otros lo que conocemos, porque eso nos va a contribuir a la multiplicación y a garantizar que la generación que viene detrás de nosotros tengan la misma visión que nosotros tenemos. Y ahora aquí, esto es el plan y el propósito de Dios. Vamos al punto 2 y es lo otro que Dios ordenó en el cielo y son los ángeles. Yo creo que de esto ya conoces más, ¿verdad? Los ángeles, y vemos ahí, lo que quiero enfatizar es esto, que vemos ahí una jerarquía. Vemos una jerarquía, y este es un concepto que no te di ayer, pero ya lo vamos a ver. Vemos ahí jerarquía y asignación. Entonces, los ángeles, ¿qué son? Son seres creados por Dios para servicio de Él. Y vamos a ver, aquí están en 3 categorías o en 3 niveles. Y el primer nivel jerárquico están los serafines. ¿Y qué hacen los serafines? Son los encargados de la alabanza y de rodear el trono de Dios y son los del primer coro. Esto está en Isaías 6:2 y dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. También están los querubines. Los querubines dice que su función es alabar a Dios y recordar a la humanidad la gloria divina y son guardianes de la gloria de Dios y estos pertenecen al segundo coro, ¿verdad? En Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Son los querubines que acabamos de ver acá en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Los 4 seres que son los querubines que cuidan el trono de Dios, ¿verdad? Y que recuerdan a los demás lo que es la gloria de Dios. Ahora están unos que se llaman tronos, ¿verdad? Estos se llaman tronos y lo vemos acá en el Colosenses 1:16. Quiero leértelo porque ahí se mencionan otras categorías de una sola vez para no ocupar mucho espacio, ¿verdad? Ahorita aquí vamos a leerlo y dice, Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él, de él y para él. Cuando decimos tronos, dominios, principados y potestades, estamos hablando de ángeles, amén. Entonces dice aquí, ¿qué hacían los tronos? O sea, cualquiera puede decir, tronos, estamos hablando donde se siente el rey. No, esta es una categoría de ángeles. Y el trono, ¿verdad?, corresponde al tercer coro. Dice, y sostiene, ¿qué hacen ellos? Sostienen la autoridad divina y transmiten la voluntad de Dios, de la cual tienen conocimiento inmediato. Eso es lo que ellos hacen. Luego vamos a la segunda jerarquía. Y aquí están unos que se llaman virtudes. Y dice, encargados de los milagros,
que se cumplan, lo vemos en la Biblia con seres con espadas, libros sagrados, tarros de perfume, balanzas, trompetas, portadores de la gloria divina, como los que está ahí en Primera Tesalonicenses, que dice, y con trompeta de Dios, ahí menciona a uno de ellos. También vemos acá las dominaciones. Son seres celestiales y son señoríos. Te estoy dando nada más lo que es la jerarquía, ¿verdad? Y lo que cada uno de ellos hace, que son las asignaciones, que es lo que quiero que quede bien recalcado, la jerarquía y la asignación. Vemos aquí las potestades, que son otro grupo de ángeles, y dice que su obligación o su asignación es proteger al ser humano y resolver sus problemas, mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas y vigilar los márgenes del mundo espiritual y físico. Una cita que habla de ellos, 1 Pedro 3:22, tú lo puedes verificar después, 1 Pedro 3:22. Vamos a la tercera jerarquía, y ahí están los principados, y dice que vigilan al mundo, ejercen imitación de Dios, representan el principio de todo, son guardianes de las naciones, ejercen dominio sobre la naturaleza. Y esto lo podemos ver en Efesios 3:10, tú lo puedes verificar después, Efesios 3:10. Luego venimos a los arcángeles, que es lo que más conocemos nosotros, ¿verdad? Y dice que pertenecen, ellos tienen ese dominio de guardar las naciones, la política, eventos militares, el comercio y también permanecer en la presencia de Dios en todo momento. Ahí conocemos 3 de ellos, los mencionan acá, y es el arcángel Miguel, que significa quien como Dios, el arcángel Gabriel, que significa fortaleza de Dios, y el arcángel Rafael, que significa medicina de Dios o sanidad de parte de Dios, ¿verdad? Todo ello tú lo puedes ver en 1 Tesalonicenses 4:16 y también Judas 1:9, ahí los menciona. Son los que nosotros conocemos más, porque el ángel Gabriel fue el que se le presentó a María, ¿verdad? Para decirle que iba a concebir un bebé. Y el ángel Gabriel, ¿verdad? Lo hemos visto mucho, que es el comandante, es el que pelea, ¿verdad? Las batallas. Entonces, bien, vamos aquí. Hay otro grupo que son los ángeles, ¿verdad? Así comunes, y dice que son los que protegen a las personas y son aquellos que se conocen como el ángel de la guarda, ¿verdad? Son los que dicen que ven cada uno sus necesidades y son los que protegen a las personas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta jerarquía de cómo Dios vino y lo estableció, porque jerarquía significa cada una de las categorías de una organización. Eso es una jerarquía. Cada una de las categorías de una organización, eso genera un orden. ¿Por qué es importante tener una jerarquía en una asociación, en una empresa, en un lugar, en un establecimiento, en el ministerio? ¿Por qué es necesario eso? Para que genere orden. Imagínate que no existiera esto de la jerarquía y que todos seamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Y viene y alguien necesita algo, ¿a quién va a recurrir? Tiene algo que solventar, ¿a quién va a recurrir? Si en una empresa, digamos, no hay gerente, que es el que está a cargo de todo, la tienda o lo que sea, la empresa, si no hay gerente, entonces viene alguien, tiene un reclamo o una duda, ¿a quién va a recurrir? Por eso es necesario haber jerarquías. Y las jerarquías están estipuladas por Dios, como podemos ver. Él ordenó en jerarquías los ángeles. Él estableció las jerarquías. E incluso dice la palabra de Dios que hemos de someternos a toda autoridad, porque las autoridades son puestas por Dios. Pero ¿cómo saber cuándo es una autoridad puesta por Dios y cuándo no? Porque alguien otra vez me hacía una pregunta así. Bueno, cuando alguien tiene una autoridad y es puesta por Dios, es una persona que se somete a Dios, es una persona que cumple el propósito de Dios, que rinde su vida y su voluntad a Dios. Por ende, sus acciones no están inclinadas a dañar a nadie, no están inclinadas a perturbar a alguien, no están inclinadas a ofender a alguien, están inclinadas a favorecer, a hacer su función como Dios ha establecido. Esa es una persona que ha sido llamada por Dios o una autoridad que ha sido puesta por Dios. Siempre vamos a ver en sus acciones que lo hace a beneficio de los demás, no para perjudicar, no para dañar, no para obstaculizar, no para apartar o anular a alguien. Simplemente actúa
para favorecer a las demás personas. Esas son las autoridades puestas por Dios y también personas que están bajo la cobertura de Dios, que están siguiendo una línea perfecta de comunión con Dios, ¿verdad? Entonces aquí podemos entender, es necesario la jerarquía. Entonces en este día hemos visto estos 3 conceptos hechos realidad, aquí 4 conceptos, ¿verdad? Lo que es la planificación de Dios, desde la gloria de Dios viene manifestando ese plan perfecto de salvación a la humanidad, y lo vimos representándolo en los querubines, ¿verdad? Y vimos acá el plan perfecto, el propósito de Dios, y también vemos la jerarquía y la asignación que se le da a cada uno de sus ángeles. Así que aquí con estos 2 subtemas hemos visto, ¿verdad?, cómo es la organización en el cielo. Pero Dios también tiene organización en la tierra. Y eso lo vamos a ver mañana, si Dios lo permite. Así que muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado acá. Y espero que esta palabra, ¿verdad?, no se pierda, sino que quede en tu corazón. Y que si puedes tomarlo en cuenta ahorita y ponerlo en práctica, hazlo. Porque para esto estamos aquí, otorgándolo en este momento, para que tú puedas retomar lo que tú necesitas de acá. Amén. Así que te agradezco mucho. Gracias por haberme acompañado. Gracias por esos minutos que me regalaste. Y vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios, hemos culminado este segundo tema de esta serie, Señor, titulada, Padre mío, Organización Divina. Tú nos mostraste a través de la palabra, de tu palabra, cómo es tu organización y cómo es que tú estableces todas las cosas. Gracias, bendito Señor, en este momento pongo la vida de mis amigos, de mis hermanos, de los que han escuchado mi voz en este instante, que ellos también puedan tomar estas conceptos y los puedan aplicar en su vida, los puedan aplicar, Señor, en su empresa, los puedan aplicar, Señor, en el lugar donde trabajan, los puedan aplicar en su ministerio, Señor, pues son aplicables a todos los medios, hasta en la vida personal. Señor, gracias por esta oportunidad que me permites de transferir este proyecto, Señor, que es tuyo. Gracias, bendito Señor. En tus manos entrego todo esto y en las manos de las personas que están escuchándome. Gracias, Cristo Jesús. Y no quiero irme sin orar por las personas que están pasando esa dificultad allá en Estados Unidos, Señor. Toma control, Señor. Aquí acabamos de ver que hay ángeles, Señor, que hacen esta función, pero sabemos que también tú eres quien nos gobierna, y te pedimos, Señor, que se haga efectivo, Señor, eso de la naturaleza, Señor, que seas tú tomando control y que ayudes a estas personas que están con ese clima tan frío en esas zonas de Estados Unidos, Señor. Toma control de eso, Señor Dios Todopoderoso. Lo ponemos en tus manos ahorita y sabemos que tú vas a obrar, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Bendito Dios, así mismo en todas las otras zonas donde están existiendo volcanes en erupción, donde hay otras circunstancias de esa naturaleza, Señor, que ahorita se está expresando de esa manera para afectar a la humanidad. Te ruego, Señor, que seas tú obrando. Tú tienes control de lo que es de tu creación. Tú tienes control de todo ello. Así que, Señor, yo te pido por cada una de estas situaciones, de estos lugares, de las personas que también están en enfermedad ahorita, que tú llegues ahí donde se encuentran, ya sea en casa, ya sea en un hospital, que tú vengas y restaures la salud de estas personas. Declaramos sanidad ahora en el nombre de Jesús. Toda esa enfermedad desaparece, el cáncer, el tumor, todo lo que esté afectando en la vida de esa persona, los problemas de los pulmones, Señor, ese espasmo, esa asma, todo eso desaparece ahora en el nombre de Jesús, porque tu mano poderosa está ahí a través de tu gloria. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias nuevamente por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos donde estés y nos seguimos viendo mañana, si Dios nos permite. Bendiciones.